Listo, hermano. Acá ya también silencio mi micrófono. Puedes arrancar. Saludas y esta es la primera de la unidad, de la última unidad, ¿cierto? Sí, de la última unidad, correcto. Bueno, Entonces, ubicales ahí en la primera diapositiva la pregunta de la unidad para que se la presentes. pues yo ya no la coloqué porque querés vuelvo y la pego. Sí, dale, dale, para que siempre arranquemos por ahí, como que en dónde estamos y para dónde vamos. ¿Dale? Igual aquí Dale, dale. ya queda grabando y luego ya edito. ¿Listo? Espérate, dame un segundito, entonces yo la busco y la pego, ¿vale? Dale, bien. Psicomotricidad. Si quieres, pégate el pantallazo, que ahí está también la competencia. No, pues yo las tengo escritas acá, es para no como es transcribirlas, sino pegarla de una vez. O sea, acá está. Unidad 3 que vamos a aprender. Unidad 3. ¿Cómo planear un programa de psicomotricidad? Aquí está. Esta es. Control C. Me meto a mi presentación. Eh, Una diapositiva y esta. Listo. Bueno. Dale, Listo, ya está grabando. ya es todo tuyo. Ya cuando quieras arrancas. Bueno, ok. Bueno, empecemos. Le doy compartir pantalla. Listo. Y aquí está mi presentación. Listo. Bueno, chicos, muy buenas noches. Como habíamos quedado hace 15 días, hoy tenemos la videoconferencia sobre el tema de la evaluación de la psicomotricidad y los procesos de aprendizaje de la psicomotricidad relacionado con la educación psicomotriz y aspectos en la clase de educación física. Esta es básicamente la pregunta o darle continuidad al proceso de la pregunta problematizadora de ya la unidad 3. Recuerden que ya estamos en el último proceso de este curso y la idea es no desfallecer, muchachos. Ya hemos arrancado, hemos tenido varias actividades y simplemente es colocar en práctica todo lo que hemos estado viendo, pues, hasta la unidad 2, ¿no? Bueno, empecemos en forma entonces. Como les decía, la unidad 3 describe la pregunta problematizadora, cómo planear un programa de psicomotricidad en escolares para lograr su desarrollo, reconociendo todo el repertorio perceptivo y motor, la multidimensionalidad del ser y sus particularidades o necesidades diversas. Bueno, partiendo entonces de ahí, empecemos por acá. ¿Por qué es indispensable hacer esta videoconferencia? Para empezar, ustedes tenían algo y es la razón de ser de que hagamos esta videoconferencia. Ustedes tienen que realizar algo que se llama la tarea número 5. El estudiante de psicomotricidad para la realización de la T5, ¿qué debe hacer en primera instancia antes de llegar a esta videoconferencia? Leer la evaluación de desarrollo psicomotor y sus relaciones con la inteligencia verbal y no verbal, que es el documento en PDF que yo les describía que estaba al final del link. Igual tengo la oportunidad de socializarlo, es un documento fácil de leer, no tiene como elementos muy técnicos y es muy didáctico, me parece a mí. Segundo, después de haber leído ese documento, ver y analizar la videoconferencia, que es esta la que les voy a presentar sobre evaluación psicomotriz y profundizar sobre el tema. Ustedes no se pueden quedar solamente con lo que les estoy diciendo. En tercera instancia, tienen que ejecutar una evaluación psicomotriz a un solo niño.
el examen abarcará la coordinación óculo-manual, coordinación dinámica, coordinación del propio cuerpo, organización perceptiva, observaciones de la lateralidad y estructuración espaciotemporal y conducta respiratoria. Como asumo yo que ustedes ya leyeron el tema del documento de la inteligencia verbal y no verbal, ahí describe en esencia qué hicieron estos autores para medir estas variables que les acabo de mencionar. A partir de la evaluación psicomotriz debes presentar un informe, el cual debe plasmar, a ver, analizo el documento, veo la videoconferencia y después de eso, pues simplemente empiezo a desarrollar la tarea 5, que es usted aplicó ese test y sobre ese test usted pues simplemente en la tarea 5 va a plasmar los resultados de la evaluación psicomotriz, se deben presentar de forma clara, discusión de los resultados, deberás también realizar el análisis de los resultados, constatándolos con la literatura y conclusiones. O sea, como ahí previo a lo que ustedes tienen que hacer, tienen que investigar también, pues simplemente es describir en qué se apoyan para poder haber hecho ese proceso, porque ustedes, como les había descrito, tienen que hacer una investigación también. Bueno, partiendo de eso, entonces vamos a la presentación de la videoconferencia. Esto básicamente está en la plataforma. Describe que la evaluación psicomotriz comprende la recogida de la información, el análisis y la valoración de los diferentes aspectos del niño, así como la propia intervención del profesional y las propuestas llevadas a cabo. ¿Para qué hacemos eso? Pues simplemente para analizar los problemas planteados, clasificar los niños en grupos homogéneos y diferenciar los diversos tipos de debilidad que puede existir en el grupo y sospechar incluso o afirmar la presencia de algún problema psicoafectivo que pueda existir en los integrantes de este grupo de niños. Y por último, y lógicamente, aparte de llevar una secuencia y mostrar pues tu nivel profesional, también nos sirve para apreciar el proceso del niño, ¿no? En caso tal de que haya una intervención. Bueno, teniendo claro eso, entonces, ¿para qué vamos a realizar esta evaluación? Entonces, ¿qué grado de desarrollo motor tienen nuestros alumnos? ¿Qué, cómo y para qué debemos medir y valorar la valoración del desarrollo motor? ¿Eso es importante o no? Pues claro, la respuesta es que es fundamental que el docente conozca los procedimientos e instrumentos de valoración del desarrollo motor para poder planificar correctamente sus enseñanzas. Bueno, aquí no me voy a adelantar, no me voy a puntualizar mucho porque esto básicamente ustedes ya lo tocaron con el anterior curso, que fue con la profesora Catrín, y simplemente pues a modo de hacer un enlace sobre lo que ustedes ya han estado observando en el curso anterior con lo que estamos viendo en psicomotricidad, es simplemente hacer un recorderis, ¿listo? Cuando hablamos de test de desarrollo motor, pues hay diferentes clasificaciones. Uno de ellos es que el test de desarrollo motor se puede clasificar como un producto. Entonces ahí encontramos los test de observaciones. Podemos destacar los métodos utilizados para diferenciar los niños que van a tener un desarrollo normal de los que van a tener alguna dificultad. Aquí encontramos diferentes autores, por lo menos Apgar en 1953 describe un test que se aplica básicamente o específicamente en el nacimiento de los niños. ¿Y qué es lo que pretende este test? Pues desarrolla un método rápido y fiable para evaluar el estado de los recién nacidos. Este test abarca 5 ítems. Después, otro test que también es muy conocido es el test de desarrollo de Denver, que se creó en el 67. Se aplica entre las 2 semanas de vida y los 6 años, basados en la evaluación de las diferentes habilidades finas y gruesas, más el lenguaje y las habilidades personales y sociales. Este sí es mucho más extenso, tiene 105 ítems. Hay otro test que es el test perceptivo-motor, que es de otro autor, y básicamente está enfocado también en niños, pero con una edad específica a los 12 años, y se puede seguir aplicando este test en edades posteriores si observamos que hay alguna deficiencia de estos niños. Hola Felipe, ¿cómo estás?
Hola, profetito, ¿cómo va? Bien, bien. Bueno, Bien. continuamos entonces. El test de evaluación, partiendo de esta clasificación de test, hay otro tipo de clasificación de test y es el test de evaluación desde la conducta. Para entrar en materia con Felipe, pues estamos hablando de los diferentes tipos de test que existen en el medio relacionados con el tema de medir el desarrollo psicomotor del niño. Hay varios autores y aquí lo que estoy haciendo es como especie de un recorderis o un tamizaje de todos los diferentes autores que se han observado y que todavía hay documentación que se apoya en ello, ¿no? Este test de evaluación de la conducta, pues no me voy a quedar en él, simplemente describe estos autores como autores muy importantes a tener presentes. Pues la batería de Oserlesky de motricidad infantil, que se aplicó o se desarrolló en 1930, se aplica entre niños que van desde los 4 años a ya jóvenes de 14 años. Se diseñó para conocer la actitud motriz. La batería del test básicamente se distribuye en la coordinación estática, la coordinación dinámica de las manos, y pues básicamente buscar como poder evaluar todo este tipo de características que hay en el desarrollo motor de los niños. También está la escala de Barley, la escala mental. Esta escala de Barley pues básicamente la subdivide en 3 escalas. La escala mental tiene 163 ítems. La escala de la psicomotricidad tiene 81 ítems. Y después, o por último, está el registro de comportamiento del niño. Él describe, dentro de las escalas de valoración, fue un autor que se observa que ha sido, del cual se apoyan muchas personas para hacer pues sus propias intervenciones y sobre sus propios test, ¿no? Bueno, como les decía, hay varios test, sobre todo están enfocados en edades antes de los 5 años, entonces como pues teniendo presente que ustedes ya están haciendo una intervención en niños de 5 años en adelante, no me voy a detener en este punto porque lo que me interesa es como enfocarlos a ustedes con la población que ustedes ya están interviniendo, ¿no? Entonces, como les decía, otra forma de clasificar los tests es el test de evaluación de la conducta. Aquí encontramos 2 autores. Ya entramos en otro tipo de clasificación de test, perdón, y son los instrumentos de valoración del desarrollo motor como proceso. Pues aquí también describo 2 autores más. Y vamos a la parte que realmente pues es como la razón de ser de que estemos hoy aquí, ¿no? Que son los instrumentos de medición de aspectos concretos ya de las capacidades perceptivo-motrices. ¿Qué es lo que trato de decir con eso? Trata de medir y evaluar los diferentes aspectos perceptivo-motrices, medirlos de forma individualizada, como es el caso de los test de dominancia lateral, la capacidad de orientación espacial, de dominio de esquema motor, de las diferentes percepciones, de la organización temporal, etcétera. En última, ¿qué es? Pues es todo lo que hemos estado viendo ya en el tema de psicomotricidad. ¿Por qué no me detuve tanto en los anteriores test? Los anteriores test evalúan al niño desde un tema mucho más global, llamémoslo así, y teniendo en cuenta pues las etapas sensibles del niño. En cambio, ya en estos instrumentos de medición de aspectos concretos de las capacidades perceptivo-motrices, ya entran como a desfragmentarlo un poco más y pues es como más amigable para lo que nosotros hoy en día hablamos con el tema de la psicomotricidad. Entonces, algo que podría ser que se deriva como la mamá de estos instrumentos sería el primer forma de clasificarlos, que es el test de orientación izquierda-derecha, que tiene que ver con el tema de lateralidad. Entonces, el primero sería el test de orientación derecha-izquierda, que un autor que lo describe muy bien es el test de Piaget-Head. Tiene como finalidad la valoración de los conocimientos que el niño posee de las nociones de derecha y de izquierda sobre él mismo y sobre el otro, y su relación con los objetos, mediante mediciones de tipo verbal.
las pruebas se van complicando para poder determinar la edad de desarrollo del sujeto respecto a esta capacidad. Para hacer un paréntesis aquí, Felipe, cuéntame cómo te fue con la lectura previa a este encuentro. Felipe González. Me parece que no me escuchó. Aló. Te preguntaba que cómo te había ido con el tema de la lectura previa a esta videoconferencia. No, profe, la verdad no, muy apenas me sentí a revisar. Ahora me sentí a revisar porque pues, revisando las tareas y todo. Es más, no sé si los demás compañeros entraron, los otros, o apenas estoy yo. Pues estaba llamando a Harold porque hasta ahora solo estás tú y eso me Es que sí tiene... que no por el grupo, pero la verdad no sé qué pasa. O sea, nadie es tan raro, nadie es, pues, ahí dice que videoconferencia hoy, pero la verdad no, profe, yo la verdad, ahora es que vine a entrar. Bueno, entonces te aterrizo un poco más la actividad de lo que estamos haciendo. Ustedes tenían una lectura en PDF que habla sobre un proceso, a ver cómo llamarlo, un instrumento de medición de los aspectos perceptivo-motrices desde diferentes ángulos. ¿Listo? Ese documento, pues, trata de medir el desarrollo motor del niño y el tema de la psicomotricidad desde diferentes puntos de vista, pero partiendo de la evaluación de juegos. Por lo menos ahí a través de un juego se puede medir el nivel de percepción del niño de la lateralidad, la percepción del niño en el tema del espacio temporal, mejor dicho, todo lo que habíamos hablado en el anterior encuentro. Entonces, ¿cuál es la idea? Que ustedes lo lean y sobre eso, pues ustedes hagan una intervención, ¿no? Ustedes tienen que seleccionar un niño y hacer una intervención para medir cómo está su desarrollo desde lo que hemos visto en psicomotricidad. ¿Listo? ¿Te queda claro ahí? Bueno, entonces, como te venía diciendo, estos instrumentos que vamos a, lo que te estoy mostrando a ustedes, son instrumentos de medición de aspectos concretos ya. Los que habían anteriores son también instrumentos, pero están más enfocados en el tema de la primera infancia desde el nacimiento hasta los 2, 4 años. Pero ustedes en este momento ya están con un tipo de población de más edad, llamémoslo así, ¿no? Entonces me interesa que tengan claro a partir de este número 4 todos los instrumentos de medición que han aparecido. Entonces uno de ellos es el test de orientación izquierda-derecha, que es el que acabé de mencionar de este autor. ¿Listo? Bueno. Otra forma de clasificarlo es el test de orientación izquierda-derecha, como el anterior, pero ya con otro enfoque, que es el que describió el autor Benton, que también se llama test de discriminación izquierda-derecha, que tiene como referencia las nociones de izquierda y derecha, pero lo determina en 5 dimensiones en su orientación. Identificación de las partes del cuerpo con determinación del lado, ejecución de movimientos dobles no cruzados, ejecución de movimientos dobles cruzados, identificación de partes del cuerpo del examinador y ejecución de movimientos con intervención. Este es otro tipo de test. Otra forma de test dentro de esta gama que estoy hablando son los test que están clasificados dentro de los test que responden a la evaluación de la lateralidad. Entonces aquí encontramos el test de dominancia lateral me disculparán ahí, no sé cómo se pronuncia el nombre, es Shillo, asumo yo. Está también el test de dominancia lateral de Harris y el test de Galifet. Y también tuve la oportunidad de hacerlo, que es el test de Pato y del conejo de Perret. A ver, básicamente estos 4 tests están enfocados a poder evaluar la lateralidad, el desarrollo que tiene el niño en relación a su lateralidad. Este último se trata de una figura ambivalente. Creo que alguna vez hemos tenido la oportunidad de que nos mandan una imagen y nos describen a nosotros qué vemos en esa imagen.
Por lo regular, como para ponerlos en contexto, no sé si han tenido la oportunidad de recibir una imagen donde hay dos imágenes al mismo tiempo, una chica joven o una persona anciana, dependiendo de cómo lo mires, pues así mismo se supone que uno tiene más desarrollado cierta lateralidad. Entonces aquí, como dice el test de Pato y de Conejo de Perret, se trata de una figura ambivalente en la que según la predominancia lateral ocular se ve la cabeza, bien sea de un conejo, entonces si ves el del conejo es porque tu predominancia más es zurdo a nivel ocular, y si ves el otro animal, pues es más el tema de derecho a nivel ocular. Están estos tres, como les decía, está el test de dominancia lateral de este autor, el test de dominancia lateral de Harris y el test de Galifet, que también es muy conocido porque incluye 6 pruebas para determinar la dominancia lateral en los ojos, en las manos y también en los pies. Otra clasificación dentro de toda esta gama de test son los que apuntan a evaluar el test de esquema corporal. Aquí encontramos el test de Verges, el test de dibujo y figura de Gondenov y el test de esquema corporal de Durac. ¿Listo? Básicamente estos tres tests pues están respondiendo al título del mismo, ¿no? Quieren evaluar el desarrollo del esquema corporal que tiene el sujeto. ¿Listo? A ver, detengamos un poquitico en el primero. Se trata, el test de Verhertz, se trata del test de imitación de gestos que se aplica entre los 3 y 6 años de edad de los sujetos, a los cuales les voy a aplicar este test, en los que se debe reproducir los diferentes gestos que el examinador realiza con las manos y los brazos. Como ejemplo, abrir y cerrar los puños de forma simultánea y alternativa, giros de las manos con los codos, flexionados, en fin. Es básicamente que el niño logre realizar la imitación de una manera adecuada, pues lógicamente haciendo cada vez más difícil, por así decirlo, que el niño pueda seguir este tipo de imitación de gestos, ¿no? Y así sucesivamente, pues cada uno de estos test pues tiene sus características. Otra forma de test que encontramos dentro de la psicomotricidad son los test que responden a la percepción. Aquí como solamente es uno, pues sí me voy a puntualizar un poquitico. Está el test de desarrollo de la percepción visual de Frostick. Sirve para evaluar la coordinación oculomanual, la percepción de la posición y de las relaciones espaciales. Se utiliza como indicador de la madurez necesaria para el aprendizaje de la lectura, aplicándose con anterioridad a la iniciación de dichos aprendizajes. Básicamente, pues, es un buen instrumento cuando los niños están en su proceso de transición. Para las personas que de pronto estén interesadas en aplicar este test, pues es bastante amplio y lo describe muy bien. Simplemente a modo de información, pues dejo en qué consiste en sí, ¿no? Tenemos también el test de organización temporal. Aquí encontramos el test de Mira-Stambach. Son pruebas rítmicas en las que se evalúan los diferentes aspectos de percepción y reproducción de estructuras rítmicas. Lo que hemos hablado en el último encuentro, que cuando hablamos de la percepción espacial y temporal tenemos que tener en cuenta también el tema del ritmo. Entonces, cuando tenemos el tema del ritmo, pues hay que tener dentro de nuestras clases de educación física enfocada a esta población, pues tenemos que hacer actividades que conlleven a la estimulación de estos elementos, y algo que les había colocado a ustedes como a tener en cuenta era que dentro de la planificación de sus clases tuvieran en cuenta la sonoridad, por así llamarlo. Hacer clases de educación física no necesariamente tienen que estar en el patio, podemos llevar un bafle y colocar música y que los niños traten de llevar una secuencia del ritmo, y eso también está desarrollando la percepción espacio-temporal con el tema del ritmo, el tempo. Otro tipo de test que responden también está el listado de control de conductas.
En este encontramos el de perceptivo motrices de Catril, que se realizó en 1979. Consiste en la recogida de datos sobre aspectos relacionados con comportamientos perceptivos motores de los niños por medio de una lista de control de conductas. Se aplica especialmente en niños entre 2 y 8 años. También encontramos el test de coordinación corporal de Kit-Parr, creo que se escribe así, Kit-Parr, perdón, que ya se dio en otro año, en 1976, y es ideado para detectar problemas de coordinación entre sujetos de 5 a 14 años. Pues por lo que sé del test es que es un poco más complejo, o sea, es bastante largo para poderlo aplicar, y pues si el tema está enfocado como, como a detectar problemas de coordinación, pues aún más, por lo regular, tiene más ítems para poder apoyarse en estas aseveraciones. Otra forma de clasificación son las escalas de desarrollo y de los balances psicomotores. Aquí, pues, cuando hablamos de estas escalas de desarrollo, parten de la concepción madurativa y surgen como un instrumento sistemático del comportamiento de los sujetos a lo largo de las diferentes edades. Aquí encontramos estos dos, hay más autores más adelante. Uno son las escalas de desarrollo infantil de Gesell, que es una de las escalas más conocidas como resultado de un trabajo longitudinal de investigación. Cuando hablamos de un trabajo longitudinal es que no se hace en un tiempo determinado, sino que obedece a un proceso de investigación que se hace a lo largo del tiempo. Y pues básicamente se trabaja en 4 áreas que tiene que ver con el tema motriz, enfocado en la motricidad gruesa. También se enfoca en otro que es la adaptativa, que tiene que ver con la parte de la motricidad fina. También con la parte social, que incluye actividades motrices de relación entre las personas y los estímulos. Y un ejemplo de esto tiene que ver como la autonomía de los niños para vestirse, utilizar los utensilios, etc. Y por último, está dentro de esta escala la valoración del lenguaje. Otra forma de clasificación de escalas de desarrollo para la primera infancia es la que describe Brunet en 1978 y deriva de la anterior. Es básicamente colocar en práctica, hola Carlos, colocar en práctica pues lo que describe el autor y simplemente fortalecer un poco más lo que él describe en mi percepción, con más ítem que le dé más fuerza a lo que él trata de explicar o trata de evaluar. Dentro de estas mismas escalas de desarrollo de los balances psicomotores, encontramos también la observación psicomotora de batería de Fonseca. La encuentran con 2 nombres, observación psicomotora, o la encuentran como batería Fonseca. Elaborada atendiendo el funcionamiento psicomotor del niño, la edad de aplicación es de los 4 años a los 14 y se basa en 7 áreas de observación: la tonicidad, el equilibrio, la lateralización, la noción de cuerpo, la estructuración espaciotemporal, la praxia global y la praxia fina. ¿Listo? Está también el balance psicomotor de Bayer, que es el creado en el 85, y Bayer recoge diferentes pruebas de diferentes autores para efectuar un balance psicomotor que divide en 2 baterías de pruebas, una destinada a sujetos de 2 a los 5 años y otra destinada a sujetos de 6 a 11 años. Es una batería pues muy completa para mí, porque recoge varios elementos que han sido criticados en las otras escalas de valoración del desarrollo motor. De pronto la pega que sería es que es una evaluación que requiere mucho tiempo para aplicarlo, ¿no? Si supongamos que yo estoy interesado en aplicar este test de Bayer, pues entonces en dependencia del sujeto o el grupo poblacional con el que yo esté trabajando, pues así lo mismo lo aplicaría. En su caso sería para niños de 6 a 11 años, ¿no? ¿Listo? Bueno.
Ya por último, quiero darles a modo de ejemplo lo que trata de hacer una evaluación. Entonces, en la literatura internacional hay un test muy utilizado en educación física y deporte en poblaciones sin problemas motores. Este test, no voy a decir el nombre porque no me cuadra, pero sí es conocido como el test KTK, que es un compuesto por 4 subdivisiones que mide la coordinación motora gruesa en sujetos que van desde los 5 años hasta los 15 años. Su principal inconveniente, según este autor, es que para cada sujeto se necesita alrededor de 15 a 25 minutos para usted poderlo aplicar. En este caso, si ustedes desean aplicarlo, pues no sería un problema. ¿Por qué? Porque como la tarea les describe a ustedes que ustedes solamente tienen que escoger a un niño para aplicar esa evaluación, pues no había ningún problema. A modo de ejemplo, para que lo tengamos previamente, este test es realizado en Alemania y ha sido complicado para mí tratar de encontrarlo en español. Entonces lo que hice fue traer un video que está en alemán y pues básicamente a medida que va transcurriendo pues les describo en qué consiste este test, ¿no? Este test llamado KTK pues simplemente, como les decía, está subdividido en cuatro subdivisiones y pues cada uno trata de medir diferentes características, ¿vale? Entonces, pues sin más preámbulo, les voy a mostrar a modo de ejemplo y terminando con esto, pues me interesa más es que ustedes me hagan preguntas relacionadas con la lectura que previamente tenían que hacer para ver de qué manera los puedo orientar. Entonces, vamos entonces con la explicación. Ahí están viendo el video ya. ¿Sí? Listo. Ok. Bueno, este es uno de los primeros test. Como pueden ver, a este lado hay un relojito y describe pues el tiempo que se debe demorar. Nosotros tenemos que ser muy imaginativos al momento de aplicarlo. Entonces, yo estaba previendo con la compañera Angélica, que es la otra profesora que está dando psicomotricidad, cómo podríamos evitar que ustedes hagan un gasto adicional frente al hacer la aplicación de estos test. Pues yo pues pensaría hacer en una tiza, hacer este cuadrado y simplemente llevar un cronómetro con el celular, tomar los apuntes y ya. Hay que hacer como muy imaginativos al momento de aplicar, pues para no tener en cuenta todas las variables que describe el test. Entonces aquí consiste en que el niño simplemente con apoyo de los dos pies, pues en un tiempo determinado tenga que desplazarse de un lado al otro. Entonces miremoslo. Entonces, ¿qué es básicamente lo que pasó aquí? Pues la profesora que estaba haciendo la evaluación, lo que contó fue la cantidad de toques que tuvo el niño durante 15 segundos y listo. Y simplemente se debe hacer previo a una intervención y después de una intervención para ver si ha tenido un desarrollo, se mantiene igual el niño o ha decrecido. Otra variable de este test KTK es lo que sigue a continuación. Ay, perdón. ¿Por qué está saltando? Discúlpeme. Esta es el segundo derivación dentro del KTK, que es simplemente que el niño coloque esta tabla que tiene unas dimensiones que uno hace y simplemente contar la cantidad de veces que logra hacerlo. En resumen, lo que me interesa es más que
que visualicen el test. No necesariamente tienen que aplicarlo porque pues ustedes tienen que responder a unas cosas específicas de la tarea. Listo, no interrumpo más y ahora les explico. Bueno, ya en esa parte del test simplemente hay unas barras que son de 3 metros y simplemente lo que se mide es la cantidad de errores que el niño tiene al momento de caminar hacia atrás. ¿Listo? Y es simplemente eso. Pues ya para entrar a concentrarme, porque ya veo que ya hay más personas que ingresaron, entonces me interesa es si les quedó clara la actividad que tienen que hacer. Aquí simplemente el niño lo que va a empezar a hacer es la evaluación y como pueden ver, cuando se equivoca, pues el profesor tiene en cuenta ese fallo para tenerlo presente dentro de su coordinación dinámica. Bueno, ahí ya prácticamente termina. El otro video es un video que está en portugués, donde describe pues más a fondo en qué consiste el test KTK, sino que dura mucho tiempo. Y hasta aquí sería pues básicamente la presentación. Aquí a modo de ejemplo les describo en qué consiste. Supongamos que yo estoy interesado en aplicar el test, entonces pues yo en primera instancia verifico en qué consiste. Como ustedes vieron, hay una primera etapa del test donde está el desplazamiento en equilibrio de espaldas, que consiste en caminar hacia atrás sobre 3 barras, ¿listo? De 3 metros y ahí escribe básicamente las características de cada uno. Y así consiste pues en la primera evaluación, la segunda, la tercera y la cuarta. Ahí ya termina la presentación. Vámonos entonces, permítanme salgo de aquí y vámonos entonces a la actividad que ustedes tienen que desarrollar. Bueno, deben desarrollar para hacer la tarea 5. Dice, en primera instancia ustedes tienen que evaluar el desarrollo psicomotor y sus relaciones con la inteligencia verbal y no verbal. Esa es la lectura que ustedes tenían que hacer. ¿Listo? Después de analizar, después de tener en cuenta ese documento, van a analizar esta videoconferencia. Pues básicamente, ¿en qué consistió esta videoconferencia? Pues mostrarles a ustedes de manera general todos los diferentes tests que existen desde hace muchos años hasta la actualidad y en los cuales se enfocan diferentes autores y que en la actualidad muchos autores lo tienen presente para aplicar sus propios tests. Después de haber analizado esto, ustedes tienen que profundizar sobre el tema. Profundizaron, vieron la videoconferencia, leyeron el documento en PDF, entonces ¿ustedes qué van a hacer? Van a ejecutar una evaluación psicomotriz a un solo niño, ¿listo? El examen que va a abarcar, tienen que evaluarle a ese niño la coordinación óculo-manual, la coordinación dinámica, el control del propio cuerpo, la organización perceptiva
y observaciones de la lateralidad y estructuración espacio-temporal y conducta respiratoria. ¿Listo? Simplemente es eso. Por eso cuando les decía que el test KTK, no es que lo tengan que hacer, no, porque el test KTK responde a un parámetro solamente, que es cuando yo quiero evaluar la coordinación y la motricidad gruesa. Entonces, si la tarea de ustedes consistiera en que tienen que hacer esa evaluación, pues podrían aplicar ese. Pero en el caso de ustedes tienen que hacer una evaluación que responda a estos elementos que acabé de mencionar. Ustedes hicieron la evaluación a ese niño, ¿listo? ¿Qué tienen que hacer con esa información de observación que le hicieron al niño? Pues a partir de esa evaluación psicomotriz debes presentar un informe en el cual debes plasmar los resultados de la evaluación psicomotriz, se deben presentar de forma clara. La discusión de esos resultados deberá realizarla con análisis de los resultados contrastados con la literatura. Por eso les dice en el documento que ustedes tienen que investigar un poco más. ¿Listo, chicos? Ahora sí, necesito es ya que ustedes me pregunten. Ya nos quedan prácticamente 8 minuticos. Hola, profe. Hola. Profe, bueno, aquí escoger a un niño, ¿verdad? Pero la tarea es para el miércoles. Yo voy los jueves a la práctica y ahí que... Eso es lo que quería cuadrar con ustedes básicamente, es, ustedes necesitan un día más, porque es que, bueno, lógicamente la idea es yo no perjudicarlos, pero también colóquense en mi posición que tengo que empezar también a revisar porque eso Claro. es dispendioso. No sé si podría ser el dejarles un día más, o sea, hasta el jueves, cosa que el viernes ya tenga yo toda la mañana y toda la tarde para poder revisarles eso. ¿Les parece? Pues sí, profe, o sea, yo lo digo por mí, no sé qué compañero irá el viernes también, no sé. Yo lo digo por mí, o si todos, pues como apenas hay unos conectados, entonces esa es la cuestión. No sé quién más irá los viernes, de pronto haya un viernes, por cuestiones de trabajo no pueda ir un jueves o el mismo miércoles. O sea, yo voy los jueves. Yo sí voy el jueves. Hay personas que van a la práctica los días viernes también. Pues deben de haber algunos, profe, la verdad no sé quiénes irán los viernes. No, pues no sé, propónganme ustedes, o sea, yo lo que trato, vuelvo y repito, es brindarle todas las posibilidades a ustedes para que lógicamente no hagan la tarea por hacer,